Después de años atrapado en un matrimonio vacío, mañana recupero mi libertad. Me desperté temprano esta mañana. El sol se filtraba tímidamente por las cortinas beige de la habitación, iluminando los bordes gastados de la cómoda que alguna vez elegimos juntos. Ella aún dormía, su respiración pesada, indiferente, como lo había sido hacia mí los últimos años. Mañana, pensé, mañana será el primer día de mi nueva vida. Había ensayado este momento durante meses, quizás años. Cada discusión, cada mirada vacía, cada noche acostados espalda contra espalda me había llevado hasta aquí. No me quedaba ni una gota de tristeza, solo una extraña y electrizante paz. La amé una vez. Dios sabe que lo hice. La amé tanto que me anulé en el proceso. Renuncié a mis sueños, a mis amistades, a quien era, en nombre de algo que, con el tiempo, dejó de ser amor y se convirtió en una obligación amarga. Me senté al borde de la cama, mis pies descalzos tocando el frío suelo de madera. Mi maleta estaba lista desde anoche, oculta en el armario bajo un montón de ropa vieja. Un plan silencioso y meticuloso, tan meticuloso como ella había sido al destruir cada pequeña parte de mí. No me voy con rabia. No me voy gritando. Simplemente, me voy. Y no podría ser más feliz. Me levanté con cuidado de no despertarla. Hoy haría todo como siempre. Sonreiría durante el desayuno, iría al trabajo, volvería a casa, compartiría una última cena. Un acto final de cortesía para quien ya no tenía lugar en mi corazón. Mañana, cuando despierte, ya no estaré aquí. Y será la última vez que escuche mi nombre en sus labios. Mi nombre es Santiago Guzmán, y esta es la historia de cómo recuperar mi vida fue lo mejor que me pudo haber pasado. Dicen que nadie se casa pensando en divorciarse. Yo tampoco lo hice. Recuerdo la primera vez que vi a Mariana. Estábamos en la universidad, en una tarde aburrida de otoño, entre libros de derecho y tazas de café barato. Ella era la luz en una habitación gris. Brillante, segura, carismática, todo lo que yo sentía que me faltaba. Me enamoré rápido. Más rápido de lo que debería haberlo permitido. En esos días, ella reía con facilidad. Se burlaba de mi torpeza, pero de un modo que me hacía querer reírme conmigo mismo. Estábamos hechos el uno para el otro, o eso pensé. Si alguien me hubiera dicho en ese momento que, años después, viviría en una casa llena de silencios incómodos, miradas de desprecio y conversaciones medidas como balas, me habría reído en su cara. Pero aquí estoy. Con el paso del tiempo, Mariana cambió. O tal vez fui yo quien cambió. Tal vez simplemente empezamos a vernos de verdad, sin el velo de la pasión juvenil. Ella comenzó a señalar mis defectos como si fueran crímenes imperdonables. Mi forma de vestir, mis amigos, mis gustos. ¿De verdad vas a salir así?, preguntaba al verme antes de una reunión familiar, con una mueca de asco que ya no se molestaba en ocultar. Cada palabra era una aguja en mi piel. Y cada vez me esforzaba más por complacerla, como si eso pudiera devolvernos a esos días de carcajadas y miradas cómplices. Pero no importaba cuánto me doblara, nunca era suficiente. Empezaron las comparaciones. ¿Has visto cómo trata Ricardo a Lucía? Ella no tiene que preocuparse por nada. O las críticas veladas, deberías pensar en cambiar de trabajo, ¿no te das cuenta de que podrías aspirar a más si fueras menos conformista? Yo era su proyecto. Su eterno en construcción. Y yo dejé de ser yo. La decisión de irme no llegó de golpe. Fue un proceso lento, como el agua que erosiona la piedra. Un comentario hiriente aquí, una mirada de desprecio allá, pequeños fragmentos de mí cayendo al vacío, imperceptibles al principio, hasta que un día me desperté y ya no supe quién era. El detonante fue una noche de enero. Mariana había organizado una cena en casa. Invitados pulcros, sonrisas falsas, conversaciones insípidas sobre logros profesionales. Todo perfecto, hasta que cometí el error de hacer un chiste fuera de lugar. No fue ofensivo, ni grosero, simplemente humano. Pero para Mariana, era inaceptable. Frente a todos, me corrigió como si fuera un niño pequeño. Su voz era fría, cortante. La humillación se arrastró bajo mi piel, cálida y dolorosa. Reí incómodo. Los demás cambiaron de tema, pero en mi interior, algo se rompió definitivamente esa noche. Después de que los invitados se marcharon,
discutimos. O más bien, ella discutió. Yo simplemente estaba allí, su saco de boxeo emocional. ¿Por qué no puede ser como los esposos de mis amigas? Me espetó. Gente educada, discreta, que no hace el ridículo. No respondí. ¿Qué iba a decirle? Que lo intentaba. Que lo daba todo. Que lo único que me quedaba era la resignación. Aquella noche dormí en el sofá, mirando al techo hasta que el amanecer tiñó las paredes de un azul triste. Y fue entonces cuando supe que se había acabado. No fue una revelación violenta ni impulsiva. Fue el silencio dentro de mí. La aceptación de que no importaba cuánto luchara, había perdido. O quizás, me había perdido. Así comenzó mi plan. Una cuenta de ahorro secreta. Una mudanza discreta. Un trabajo remoto en otra ciudad, ya negociado en silencio con mi jefe. Un pequeño departamento alquilado a nombre de un amigo, para no dejar rastro. Todo se movió despacio, con precisión quirúrgica. No podía permitirme errores. No podía darle armas legales o emocionales para retenerme. Así que sonreí. Cené con ella. Me dejé criticar. Hasta que llegara el día en que, simplemente, desaparecería. Mañana. Hoy fue mi último día de rutina. Me desperté como siempre. Preparé café. Me senté frente a la computadora fingiendo trabajar. Mariana salió temprano para reunirse con unas amigas. Yo aproveché para repasar mi lista. Contrato del departamento, firmado. Cartas de renuncia, listas. Mudanza, organizada para mañana a primera hora. Teléfono nuevo, en mi bolsillo, esperando ser activado. Todo estaba en su lugar. La ansiedad me quemaba el pecho, pero no era miedo. Era anticipación. La dulce promesa de libertad. Me permití caminar por la casa una última vez. Toqué la barandilla de las escaleras que pinté con mis propias manos. Me detuve frente a las fotos de nuestra boda, cubiertas de polvo. En una de ellas, yo la miraba como si fuera mi universo entero. Ahora me doy cuenta, ella jamás me miró igual. Tomé una caja pequeña y recogí lo único que quería llevar conmigo. Una foto de mis padres, ya fallecidos. Un libro que amaba de adolescente. Un reloj antiguo que me regaló mi abuelo. Todo lo demás podía quedarse atrás. Incluyéndola a ella. Cuando Mariana volvió esa noche, me recibió con un beso fugaz en la mejilla y un comentario sarcástico sobre mi ropa. Sonreí. Por última vez. Mañana, a esta hora, estaría viendo el atardecer desde otro lugar. Sin cadenas. Sin máscaras. Mañana, comenzaría a vivir de verdad. Dormir fue imposible. Cada vez que cerraba los ojos, mi mente se llenaba de posibilidades. No eran miedos, sino imágenes vívidas de libertad, caminar por calles nuevas, dormir en paz, reír sin pensar en represalias. Miré a Mariana dormir profundamente. Su rostro, una vez amado, ahora me era tan ajeno como el de una extraña en un tren. Me pregunté cuándo exactamente la había dejado de querer. ¿Fue la vez que se burló de mis sueños de escribir un libro? ¿Cuándo vendió mi guitarra favorita sin consultarme, diciendo que era cosa de adolescentes? ¿O simplemente cuando dejó de mirarme como alguien digno de amor? La verdad es que el amor no muere de golpe. Se oxida. Se agrieta. Se desvanece. Me incorporé, incapaz de seguir en la cama. Bajé a la sala, caminé por la cocina, revisé compulsivamente los documentos en mi teléfono. Todo estaba listo. Amanecería en unas pocas horas. Y cuando el sol saliera, yo sería libre. Me senté en el sofá, abrazando mis rodillas como un niño pequeño, y cerré los ojos un instante. Recuerdos dispersos comenzaron a llenarme la cabeza. La primera vez que me dijo eres tan afortunado de tenerme. La noche que canceló una cena importante para mí porque no tenía humor. El cumpleaños que olvidó por irse de viaje con sus amigas. Y, aún así, seguí allí. Porque nos enseñan que el amor es sacrificio. Que hay que soportar, ceder, aguantar. Mentiras. El amor no debería doler así. Amar a Mariana se había convertido en una forma de castigarme. Pero mañana comenzaría a amarme a mí mismo. El despertador sonó a las 5 de la mañana. No lo necesitaba.
Llevaba horas despierto. Me vestí en silencio, jeans, camiseta, chaqueta. Nada especial, pero era mi armadura. Tomé mi mochila. Cerré la puerta de la habitación con cuidado, sin mirar atrás. Un taxi me esperaba afuera. El aire frío de la mañana me golpeó el rostro, revitalizante. Como si la vida misma me diera la bienvenida. Me subí al taxi sin vacilar. ¿Aeropuerto?, preguntó el conductor. No. Terminal de autobuses, respondí. Sabía que Mariana pensaría primero en un vuelo. Estaba acostumbrada a lo dramático, lo espectacular. Pero yo quería irme silenciosamente, como un susurro. Mientras el coche avanzaba, miré por la ventana. Las calles familiares parecían diferentes. Como si nunca me hubieran pertenecido. Cuando llegamos, pagué y bajé. No llevé equipaje. Solo mi mochila, una tarjeta de débito nueva y un billete de autobús hacia otra ciudad. Mientras esperaba en la terminal, una mujer joven a mi lado hablaba emocionada por teléfono sobre un nuevo trabajo. Su entusiasmo era contagioso. Por un instante, sentí algo que no recordaba desde hacía años. Esperanza. Cuando anunciaron mi autobús, subí con el corazón latiendo fuerte en mi pecho. Me senté junto a la ventana. Saqué el libro viejo que había traído, 100 años de soledad. Lo abrí en una página al azar. Uno no es de ninguna parte mientras no tenga un muerto bajo la tierra. Sonreí. Tal vez yo no era de ninguna parte aún. Pero estaba vivo. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente. Llegué a la nueva ciudad antes del mediodía. Una urbe más pequeña, de calles arboladas y edificios antiguos. No tenía la grandilocuencia de donde vivía con Mariana, pero había algo acogedor en su desorden. Mi nuevo departamento era modesto, un estudio de 40 metros cuadrados, con paredes de ladrillo visto y una pequeña ventana que dejaba entrar la luz de la mañana. El encargado del edificio, un hombre mayor llamado don Ernesto, me recibió con una sonrisa amable. ¿Recién llegado?, preguntó. Asentí. Entonces bienvenido, joven. Aquí no molestamos a nadie y nadie nos molesta, agregó, dándome una palmada en el hombro. Esas palabras, tan simples, me parecieron un bálsamo. No más juicios. No más expectativas imposibles. Solo vivir. Entré al departamento, cerré la puerta detrás de mí y me senté en el suelo. Por primera vez en años, estaba solo de verdad. Nadie me diría que estaba perdiendo el tiempo. Nadie invalidaría mis sentimientos. Nadie minimizaría mis sueños. Era aterrador. Era hermoso. Encendí mi teléfono nuevo, el que nadie más conocía. No había mensajes. No había llamadas. Sonreí. Ese silencio era mi música favorita. Abrí mi mochila, saqué el libro, la foto de mis padres y el reloj. Los coloqué sobre una pequeña repisa improvisada. Mis únicos testigos en esta nueva vida. Esa noche, dormí en un colchón inflable, con una manta prestada. Y dormí como no lo hacía desde que era un adolescente. Sin miedo. Los primeros días pasaron entre trámites, adaptaciones y pequeños descubrimientos. Cambié mi número de seguro social a la nueva ciudad. Abrí una nueva cuenta bancaria. Empecé a trabajar desde mi computadora, cumpliendo los acuerdos que había hecho con mi jefe para el traslado remoto. Cada detalle era un ladrillo en la construcción de mi propio hogar. No fue fácil. Hubo momentos de soledad punzante, especialmente por las noches. La tentación de escribirle un mensaje, de explicar, de justificarme, era real. Pero resistí. Porque sabía que cualquier contacto sería una trampa emocional. Una puerta abierta para que me arrastrara de nuevo a esa vida de migajas. No. Yo había elegido ser libre. Y la libertad, entendí, a veces también duele. Poco a poco, empecé a reconstruirme. Descubrí una cafetería en la esquina, regentada por una pareja de ancianos que servían el mejor café que había probado. Me senté horas allí, leyendo, escribiendo en una libreta que había comprado impulsivamente. Redescubrí mi amor por la escritura. Pequeños relatos, pensamientos sueltos, memorias. Era torpe, inconstante. Pero era mío.
Un sábado, me animé a asistir a un taller de lectura en la biblioteca pública. No conocía a nadie. Me sudaban las manos. Pero cuando me senté en ese círculo de desconocidos, compartiendo historias, algo dentro de mí empezó a sanar. No necesitaba ser perfecto. No necesitaba demostrar nada. Solo ser. Y por primera vez en años, ser yo mismo era suficiente. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de silencio perfecto. Hasta que una mañana, mientras trabajaba desde mi computadora, vi parpadear una notificación en el correo electrónico. Un mensaje nuevo de Mariana S. Mi estómago se contrajo como un resorte. No había bloqueado su correo. Aún no me atrevía. Parte de mí necesitaba saber si ella notaba mi ausencia. Tomé aire antes de abrirlo. Asunto, ¿dónde estás? Cuerpo del mensaje. Santiago, ¿qué demonios estás haciendo? No puedo creer que seas tan inmaduro. Desaparecer así. Tienes que volver. No podemos dejar todo de esta manera. Necesitamos hablar como adultos. Llámame. Ahora. No había te extraño. No había te amo. Solo rabia. Control. Cerré el correo sin responder. Mi corazón latía con fuerza, pero no por amor. Era el eco de la vieja costumbre de temer su reacción. No más. Me serví un café, respiré hondo, y salí a caminar. La ciudad ya empezaba a sentirse mía. Los colores, los sonidos, los rostros desconocidos que ya saludaban con una sonrisa. No importaba cuánto Mariana gritara en su vacío. Yo no volvería. No había nada atrás que valiera la pena rescatar. Los días siguientes fueron una lluvia de intentos. Mensajes. Llamadas perdidas. Correos. Al principio de furia, luego súplicas. Después, una nostalgia ensayada, embriagadora. ¿Recuerdas aquel viaje a la playa donde nos reímos tanto? Pensé que éramos felices. Por favor, solo quiero verte una vez. Era como si ella finalmente entendiera que mi silencio era definitivo. Pero yo sabía la verdad. No me extrañaba a mí. Extrañaba a quien yo era para ella. Un espejo donde reflejar su propio ego. Una noche, casi caigo. Tuve un mal día en el trabajo, me sentí solo, inseguro. Y mientras revisaba fotos viejas, sí, aún tenía algunas en una carpeta oculta, encontré una imagen de nosotros abrazados bajo una lluvia de luces en Navidad. Ella sonreía. Yo sonreía. Por un momento, dudé. Quizá no todo había sido tan malo. Quizá había amor allí, enterrado bajo los escombros. Casi escribo un mensaje. Casi. Pero entonces recordé todas las noches que lloré en silencio mientras ella dormía, indiferente. Recordé todas las veces que me sentí menos que un ser humano a su lado. Y entendí que esa foto no era una prueba de amor. Era una prueba de cuánto había fingido. Apagué el teléfono. Fui a la repisa donde estaban mi libro, el reloj y la foto de mis padres. Tomé el libro, lo abrí al azar. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Gabriel García Márquez tenía razón. Yo estaba construyendo una nueva vida. Una nueva historia. Una donde yo era el protagonista, no un actor de reparto en la vida de alguien más. Sonreí. Esta vez, de verdad. Pasó un mes. Un mes desde que dejé atrás esa vida. Un mes desde que decidí elegirme a mí mismo. La ciudad, que al principio parecía extraña y fría, ahora empezaba a parecer hogar. Tenía rutinas sencillas, trabajar en las mañanas, caminar hasta la cafetería por las tardes, escribir en la libreta al atardecer. Pequeños rituales que me sostenían. Una tarde, en la cafetería, mientras escribía, alguien se acercó. ¿Te importa si me siento? Preguntó una voz femenina. Levanté la vista. Era una mujer de cabello corto y gafas grandes, de esas que parecían salidas de una película de los 70. Tenía una sonrisa amable, casi tímida. Claro, respondí. Se sentó frente a mí, colocando su propio libro en la mesa. Noté que era una novela que yo había leído en la universidad. ¿Te gusta escribir? Preguntó, señalando mi libreta. Asentí.
Estoy tratando de volver a hacerlo, dije, sincero. Ella sonrió más amplio. Yo también. A veces siento que las palabras me salvaron más de una vez. Su nombre era Claudia. Era profesora de literatura en una escuela cercana. Amaba los gatos, el café fuerte y los días nublados. No nos contamos la vida entera en esa primera conversación. Solo intercambiamos opiniones sobre libros, películas, música. Era ligero. Era fácil. Cuando me despedí, sentí algo que hacía mucho no sentía. Esperanza. No porque hubiera conocido al amor de mi vida ni nada tan dramático, sino porque había sido capaz de abrir una pequeña rendija en mi mundo. Y no me había roto. Esa noche, sentado en el pequeño balcón de mi departamento, pensé en todo lo que había cambiado. En quién era ahora, comparado con quien fui junto a Mariana. Y, por primera vez, entendí algo que me había resistido a aceptar. Yo también había tenido culpa. No de sus manipulaciones. No de su falta de amor. Pero sí de haberme traicionado a mí mismo durante tanto tiempo. De haber puesto mis sueños, mi dignidad, mis necesidades, en un rincón oscuro, por miedo a estar solo. Había permitido que el amor propio se extinguiera poco a poco. Había sido cómplice de mi propia tristeza. Me tomó horas escribirlo en mi libreta. Hoy me perdono. Por no haberme defendido a tiempo. Por haberme conformado con menos de lo que merecía. Por haber tenido miedo. Hoy dejo de ser mi propio enemigo. Cerré la libreta, respiré hondo. No era un perdón mágico. No borraba el dolor, ni los errores. Pero era un comienzo. Y entendí, mirando las luces lejanas de la ciudad, que el verdadero punto de partida de una nueva vida no era mudarme, ni cambiar de trabajo, ni conocer gente nueva. Era perdonarme. Era aceptarme. Era amarme. Al fin. El jueves por la tarde, cuando ya pensaba que el pasado había quedado enterrado, sucedió. Llegué al edificio después de un largo día de trabajo. Llevaba una bolsa de libros que había comprado en una feria. Subí las escaleras silbando, tranquilo. Y entonces la vi. Mariana, sentada en el piso frente a la puerta de mi departamento. El corazón me dio un vuelco, pero no como antes. No fue amor, ni nostalgia, ni miedo. Fue sorpresa. Y luego, compasión distante. Estaba despeinada, ojerosa. Sostenía en las manos una carpeta azul. Se levantó al verme. Santiago, su voz era quebradiza. Necesito hablar contigo. Por favor. Quise decir que no. Quise pasar de largo. Pero algo en su rostro, en su evidente ruina, me hizo asentir. Abrí la puerta y entramos. Era la primera vez que Mariana veía mi nuevo mundo. Se quedó mirando todo, las paredes claras, los estantes llenos de libros, las plantas que yo mismo había comprado. Este era mi hogar. No el nuestro. El mío. Nos sentamos frente a frente, como dos extraños. Ella colocó la carpeta sobre la mesa y la deslizó hacia mí. ¿Qué es esto?, pregunté, sin tocarla. Papeles del divorcio. Su voz se quebró. Firmados. La miré, desconfiado. Ella se apresuró a explicar. Sé que arruiné todo, Santiago. Sé que te fallé, que no supe cuidarte, que te traté como si fueras menos. Lloró. Me di cuenta demasiado tarde. Pero no quiero seguir haciéndote daño. Firmé porque entiendo que no puedo obligarte a quedarte. Era inesperado. Parte de mí pensó que era una trampa. Otra parte, muy dentro, sabía que era real. Mariana estaba derrotada. Había perdido no solo a mí, sino también el espejo en el que se miraba. Me dolió verla así. Me dolió lo que habíamos sido. Pero también supe, sin ninguna duda, que no quería volver atrás. Me levanté. La miré con una ternura triste. Gracias por entenderlo, dije. De verdad. Ella se tapó la cara, sollozando. ¿No hay ninguna posibilidad? ¿Ninguna? Negué despacio. No, susurré. Me perdí demasiado tiempo por quedarme. No pienso perderme otra vez. Mariana asintió, como si ya lo supiera. Se levantó, temblorosa. Antes de salir,
Me miró una última vez. Ojalá algún día puedas recordar algo bueno de nosotros, dijo. No respondí. Solo cerré la puerta detrás de ella. Y supe, en ese instante, que había cerrado algo más. Un ciclo entero de mi vida. Para siempre. Firmé los papeles esa misma noche. Los envié por correo, sin demora. Después, caminé hasta la terraza del edificio. Miré el cielo oscuro, sembrado de estrellas que apenas parpadeaban entre las luces de la ciudad. Sentí una paz profunda. No era euforia. No era tristeza. Era algo más puro, libertad. Me quedé allí largo rato, dejando que el viento fresco limpiara las últimas telarañas de mi alma. Pensé en el futuro. En los libros que quería escribir. En los viajes que quería hacer. En las nuevas personas que quizá conocería. Pensé en Claudia, en su risa franca, en su amor por las palabras. No sabía si la vida nos acercaría más. Pero ahora sabía que no tenía que correr hacia ningún destino. Lo importante era el camino. Mi camino. Sonreí, esta vez sin miedo. Porque mañana, y todos los días que vinieran después, serían míos. Porque, por primera vez en mucho tiempo, era feliz. Verdaderamente feliz. Sin cadenas. Sin máscaras. Sin culpas. Solo yo. Y eso, supe, era más que suficiente.